Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es José Antonio Cabrera Cubillas y hoy tengo el gusto de presentarles mi proyecto de tesis titulado Vivienda colectiva para la generación contemporánea en el distrito de Chorrillos. Para empezar, quisiera contextualizar la problemática que da origen a este proyecto. Actualmente, Lima presenta un déficit habitacional significativo. De acuerdo con estudios del CENEPRED y el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento, la ciudad de Lima ha experimentado un crecimiento constante, pero lamentablemente no ha tenido una buena planificación y fiscalización. Este crecimiento urbano desordenado ha provocado desigualdad socioespacial y ha impulsado la autoconstrucción como una salida frente a la falta de vivienda formal asequible. En paralelo, y según el arquitecto Velilla de la Universidad de Zaragoza, existe una tendencia mundial entre los jóvenes a preferir formas de vivienda compartidas. Ya no se prioriza la adquisición de una propiedad, sino nuevas formas de habitar más flexibles y versátiles. Es por ello que en este proyecto tenemos como objetivo desarrollar una vivienda colectiva con espacios asequibles, accesibles y compartidos, orientada a responder todas las necesidades reales de las generaciones nuevas de jóvenes. Para comprender mejor el contexto histórico y cultural de la vivienda colectiva, he desarrollado dos líneas de tiempo. En la parte superior podemos ver la evolución del pensamiento sobre la vivienda. En un primer momento, influenciados por autores como Pierre Bourdieu, se considera que tener casa propia era símbolo de éxito y de estabilidad. Posteriormente, la sociedad comienza a aceptar el alquiler e incluso el alquiler compartido como una opción válida de vida, alejándose de la idea de que alquilar es un fracaso. Finalmente, en los últimos años ha surgido y se ha consolidado el movimiento del co-living como una alternativa viable, sostenible y socialmente atractiva para muchas personas jóvenes. En la siguiente línea de tiempo observamos cómo distintos gobiernos han influenciado en la política habitacional del país. En un inicio se crearon instrumentos como el FONAVI que impulsaron proyectos y también se ofrecieron medios de financiamiento. Sin embargo, durante la crisis económica del gobierno de Alan García, se produjo un aumento considerable de la autoconstrucción informal. En etapas posteriores, otros gobiernos intentaron retomar la formalización del acceso a la vivienda, dando lugar a un boom inmobiliario con el apoyo de programas financieros. Finalmente, en los últimos años se han consolidado incentivos financieros para proyectos normativamente viables y con enfoque social, lo que ha permitido generar productos inmobiliarios más accesibles y flexibles. A nivel conceptual, la vivienda colectiva o cohabitada responde a cambios profundos en la manera en que habitamos actualmente. Según Forbes México, este modelo implica sustituir algunos ambientes privados tradicionales por espacios comunes, donde la interacción social, la flexibilidad y la experiencia compartida son prioritarios. Esto coincide con lo que plantea Alba Broya, quien señala que las nuevas generaciones valoran más la experiencia que la propiedad. Asimismo, las arquitectas Lucía de la Molina y Elisa Valero resaltan que el trabajo remoto, híbrido o en espacios coworking han redefinido nuevas formas de vivir y trabajar hoy en día, ya que es posible elaborar desde cualquier parte del mundo, lo cual ha generado nuevas necesidades espaciales y mayor libertad respecto al movimiento de las personas. Bueno, ya con este marco teórico podemos concluir que la vivienda colectiva nace como una evolución de la vivienda tradicional, pero se adapta mejor a las dinámicas actuales. También responde a una necesidad concreta. Muchas personas no tienen acceso actualmente a una vivienda propia hoy en día. También existe una gran demanda creciente por parte de los jóvenes de la época contemporánea. Y lo más importante, habitar no solo significa tener un lugar físico, sino también construir relaciones. Ahora bien, ¿quiénes serán los usuarios específicos de este proyecto? Principalmente se trata de personas pertenecientes a la generación contemporánea de jóvenes, ya que, según la ONU,
Este grupo es clave dentro de la estructura urbana actual y se caracteriza por los siguientes puntos. Tienen ingresos limitados para adquirir una propiedad. Presentan constante movilidad. Se vinculan con actividades académicas, laborales y digitales. Y prefieren modelos de vida compartidos y flexibles. En el contexto de Lima Metropolitana y específicamente en Chorrillos, este perfil se adapta perfectamente a la propuesta de vivienda colectiva que se está planteando, en sintonía con las transformaciones tecnológicas y sociales de la era digital que presenciamos actualmente. Para definir mejor el público objetivo, se tomó como referencia el concepto de millennials. Esto fue propuesto por William Strauss. Este grupo comprende personas entre 23 y 43 años de edad. Representan en el Perú el 26% de la población. Sin embargo, solo el 38% se encuentra bancarizado, lo cual limita sus accesos a créditos hipotecarios. A través del INEI se identificaron dos sectores principales. El primer sector se caracteriza por contener más del 60% de la población dentro de una estructura familiar dependiente y un nivel socioeconómico e ingresos bajos. Este grupo sería el más propenso a alquilar. Por otro lado, el segundo sector cuenta con el 40% de su población ya independizada y con un nivel socioeconómico e ingresos medianos y altos. Este grupo podría alquilar o invertir para arrendar. Además, según un estudio realizado por el INEI en el año 2023, distritos como Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Barranco concentran más de 433.000 jóvenes con estas características, lo cual valida aún más la propuesta de este proyecto. Por último, Strauss y Howe, en su estudio de teoría generacional, identificaron las principales actividades que realiza esta generación, las cuales son dormir, comer, asearse, estudiar, trabajar, socializar y recrearse. Esto nos ayuda a entender qué tipo de espacios deben incluirse en el proyecto, priorizando tanto lo funcional como el co-living. En resumen, podemos concluir que la mayoría de usuarios son jóvenes que entienden la vivienda no como patrimonio, sino como una experiencia de vida. Además, tienen ingresos bajos y requieren una solución accesible que combine espacios y servicios compartidos. Por otro lado, buscan equilibrio entre autonomía y la conexión social. Y finalmente, aspectos como la ubicación y la movilidad serán determinantes para asegurar que el proyecto responda a necesidades reales de los usuarios. A continuación, les presentaré 3 proyectos referenciales que fueron seleccionados con ayuda de mis tutores. 2 de ellos están ubicados en América y uno está ubicado en Europa. Estos casos nos van a permitir analizar distintos enfoques sobre la vivienda colectiva en contextos reales. Comenzaremos con el edificio Modo. Está ubicado en Lima, Perú. Este proyecto se inserta en un entorno con gran presencia de equipamiento educativo y recreativo. El terreno tiene una superficie de 950 metros cuadrados y la edificación alcanza 20 pisos con una altura máxima de 80 metros. Además, alberga 2 tipos de unidades de vivienda de 1 y 2 dormitorios. Por otro lado, tenemos el proyecto Collective Odd Oak en Londres, Inglaterra. Está ubicado en una zona predominantemente industrial y comercial. Aquí el terreno es considerablemente mayor, con más de 5.000 metros cuadrados, y la edificación suma aproximadamente 16.000 metros cuadrados, con un total de 323 unidades de vivienda. Finalmente tenemos el proyecto New Co-Living, situado en la Ciudad de México. Nos muestra un entorno fragmentado entre zonas comerciales y educativas. Su terreno también tiene 950 metros cuadrados y una edificación de 4 pisos que alcanza una altura de 14 metros, con 54 unidades de vivienda. Ahora bien, si analizamos la configuración formal de estos proyectos, encontraremos algunas similitudes y diferencias claves. En el caso del edificio Modo, observamos un bloque organizado en 3 niveles claramente diferenciados. En la base ubicamos un zócalo comercial, encima las unidades de vivienda y por último las áreas comunes. La circulación se resuelve mediante un núcleo vertical
y el programa incluye principalmente comercio, viviendas, zona de parrilla, área coworking, yoga roof, Zoom y terraza. El proyecto Collective Old Oak se basa en una plataforma pública sobre la cual se elevan dos volúmenes que están retranqueados. Los primeros niveles alojan tanto áreas comunes como el zócalo comercial y los niveles superiores alojan las unidades de vivienda. Este edificio está orientado a jóvenes profesionales en etapa académica o laboral, por lo que sus espacios responden a este tipo de necesidades. Por su parte, el New Co-Living presenta una estructura un poco más compacta, con espacios altamente optimizados. Su zonificación y programa recuerdan bastante al edificio Modo, aunque en una escala más reducida. Y a esto me refiero a que en el nivel inferior presenta un área pública y en el nivel superior presenta un área más privada. Y en el medio tenemos el paquete de viviendas. Del análisis de estos tres referentes podemos extraer las siguientes conclusiones. Todos incorporan una zona comercial, lo cual resalta la importancia de contemplar este tipo de espacios en el diseño de nuestro proyecto. También cuentan con áreas comunes, aunque con una diferencia importante. En Europa, estas áreas tienden a ser más accesibles al público en general, mientras que en Latinoamérica suelen ser de uso más privado y restringido. Por otro lado, están ubicados en zonas bien conectadas, lo que mejora la movilidad de los usuarios y su vínculo con otras partes de la ciudad. Por último, los tres proyectos están situados en áreas urbanas de ciudades con alta tasa demográfica. Concluido este estudio de la problemática, el usuario y los referentes, se presenta un programa preliminar que recoge los espacios clave analizados y los adapta a las necesidades del usuario nuevo. Con esto definido, damos paso a la ubicación y desarrollo del proyecto arquitectónico. Es importante recordar que, según un estudio realizado por el INEI en el año 2023, los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Barranco concentran alrededor de 433.000 jóvenes que encajan con el perfil del usuario objetivo. Además, el diario Gestión posicionó a Chorrillos como el tercer distrito con mayor rentabilidad de Lima, lo cual refuerza la viabilidad como zona de intervención. Por otro lado, Chorrillos cumple con los estándares mínimos del área verde por habitante, mientras que el valor recomendado por la ONU es de 9 metros cuadrados por persona. Chorrillos alcanza los 9.82 metros cuadrados por persona, lo cual es un valor positivo en cuanto a la calidad urbana. En cuanto a su ubicación e interconectividad, Chorrillos limita por el oeste con el mar y se conecta hacia el norte y este con los distritos de Barranco, Villa El Salvador y Surco. Las vías principales de este distrito permiten un fácil acceso hacia diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, el circuito de playas de la Costa Verde conecta hacia el centro de Lima. La Panamericana Sur permite un desplazamiento rápido hacia el norte y hacia el sur. Las avenidas arteriales como Defensores del Moro, República de Panamá y Guardia Civil facilitan el tránsito interno y externo. Además, la línea del Metropolitano recorre gran parte del distrito, lo que garantiza un sistema de transporte eficiente para los futuros usuarios. En resumen, aunque Chorrillos se encuentra en el sur de Lima, su nivel de interconectividad con otros distritos sigue siendo bastante alto. Siguiendo la lógica de los proyectos referenciales, también se analizó la presencia de equipamientos urbanos clave, como los espacios educativos, recreativos y comerciales, que fueron identificados por William Strauss como espacios prioritarios para este grupo de usuarios. Con base en ese análisis y en colaboración con mi asesor, se seleccionaron 3 terrenos potenciales ubicados en el norte, centro y sur del distrito de Chorrillos. Estos están señalados en blanco en el plano. Finalmente, para definir el terreno ideal, se realizó un análisis comparativo profundo que consideró los siguientes criterios: accesibilidad, dimensiones, entorno y contexto urbano,
riesgos y amenazas, factores naturales y especificaciones formales del terreno. Luego de evaluar cada uno de estos puntos, se determinó que el segundo terreno obtenía el mayor puntaje, siendo el terreno escogido para poder desarrollar el proyecto. El terreno seleccionado se ubica frente a la avenida Defensores del Morro. En cuanto a su entorno inmediato, presenta un carácter mixto, ya que alberga comercio y residencia principalmente, tal como se muestra en el plano de uso de suelo. Para los parámetros urbanísticos debemos considerar lo siguiente, ya que el terreno tiene como uso de suelo principal comercio zonal, pero es compatible con residencia de densidad alta y residencia de densidad media. Para RDM, la altura máxima que se puede considerar en este terreno es de 8 niveles, y para RDA se debe aplicar una fórmula que es 1.5 por el retiro más el ancho de vía. En este caso nos permitirá construir hasta 65 metros lineales. También debemos tomar en cuenta que debemos retirarnos frontalmente hasta 5 metros y considerar un 50% de área libre para proyectos de residencia de densidad alta. En cuanto a los estacionamientos, debemos considerar uno por cada 50 metros cuadrados de área comercial construida y uno por cada 1.5 unidades de vivienda construida. En relación al asoleamiento, las fachadas con mejor iluminación son las que miran hacia el noreste y hacia el noroeste, mientras que las opuestas ofrecen mejores condiciones para controlar la luz solar. Finalmente, los vientos predominantes provienen del suroeste en dirección hacia el noroeste, lo cual influye en la orientación del proyecto. En esta diapositiva puedo mostrar un flujograma tentativo desarrollado con apoyo de mi asesor. Este esquema conecta directamente con la avenida Defensores del Morro, donde se han previsto accesos peatonales y vehiculares desde la fachada principal, así como un acceso posterior adicional. También se ha planteado que el área comercial esté expuesta hacia el exterior, es decir, hacia la avenida Defensores del Morro, la cual es una avenida totalmente comercial. Esto llega a generar relación directa con el peatón y facilita también la urbanización del flujo interno respecto a las circulaciones. En el interior del proyecto ya podemos ubicar las unidades de vivienda y en las áreas superiores y en el primer nivel las áreas comunes. La siguiente lámina presenta un estudio de la viabilidad económica realizado en base a datos brindados por la empresa Central Inmobiliaria y Urbania. En resumen, el primer cuadro muestra un aproximado de metros cuadrados considerados por vivienda y el segundo indica el área útil por unidad y también los requerimientos del estacionamiento. Con los valores proporcionados por Urbania, se estima un costo de construcción de aproximadamente $500 por metro cuadrado en el caso de sótanos y $800 por metro cuadrado de construcción en el caso de niveles superiores, según los precios relacionados al distrito de Chorrillos. Con estos datos hemos podido calcular el costo total de la construcción del proyecto y posteriormente hemos evaluado los precios de venta por metro cuadrado para las viviendas y estacionamientos, lo que nos ha permitido proyectar el beneficio económico esperado, ¿no? Finalmente, presentamos un cuadro resumen que muestra el beneficio neto del proyecto luego de descontar el 30% y obtenemos un ROI estimado de casi el 15%, lo cual es un valor totalmente favorable. Para este proyecto se plantea una modalidad de negocio basada en inversión directa. Los inversionistas adquieren unidades de vivienda y reciben un título de propiedad, además de un porcentaje de participación por el alquiler de los locales comerciales y de los estacionamientos. Ahora, con el fin de garantizar un mantenimiento eficiente, limpieza y seguridad, se contrataría a una empresa administradora que también se encargue de la recaudación de los alquileres.
De esta manera, los inversionistas recibirían ingresos pasivos mensualmente, tanto por el alquiler de las unidades de vivienda que ellos compren, como los espacios comerciales asociados al proyecto. En resumen, el terreno seleccionado se encuentra en un distrito interconectado, accesible y con equipamiento urbano adecuado para el perfil del usuario. Además, cumple con todos los parámetros urbanísticos necesarios para poder realizar este proyecto y que sea viable técnica y normativamente. Entrando ya a la panorámica del proyecto, partimos del entendimiento de que los usuarios requieren espacios compactos, pero a su vez también flexibles, ya que gran parte de su tiempo lo van a pasar fuera de casa y van a priorizar experiencias y relaciones interpersonales. Por otro lado, la forma y la altura del edificio responden a las condiciones específicas del sitio, como su escala urbana, la orientación y el entorno inmediato. Gracias al análisis de los proyectos referenciales, me fue posible zonificar los espacios con mayor claridad, diferenciando niveles de privacidad, seguridad y adecuación programática para este perfil de usuario. Las áreas comunes son claves para fomentar la vida colectiva. Por eso se diseñan como espacios de reunión, pero con ingreso controlado, restringiendo el acceso al público externo. La estrategia de escalonamiento del volumen edificado permite generar una transición espacial entre el primer sector y el segundo sector anteriormente mencionados, en donde el primer sector corresponde a la avenida Defensores del Morro, en donde hay una mayor activación comercial y mayor flujo de vehículos y personas, y un sector 2 que está compuesto por un equipamiento más residencial. También se deben considerar áreas comunes funcionales que deben responder a las rutinas del usuario para facilitar su día a día, así como diseñar áreas libres flexibles que se puedan adaptar al uso cotidiano de los usuarios. El proyecto se desarrolla en Chorrillos, sobre un terreno con uso de suelo de comercio zonal, que también es compatible con residencia de densidad alta. El terreno tiene forma rectangular, producto de la trama urbana. Cuenta con 50 metros de frontis y 95 metros de fondo. También el terreno nos permite llegar a una altura máxima de 65 metros lineales, lo que se llega a traducir en 23 niveles de 2.75 metros. También debemos contemplar un mínimo del 50% del área libre, lo que nos deja con un total de 54.000 metros cuadrados construibles. En cuanto al entorno, hay dos sectores diferenciados, anteriormente mencionados: el sector 1 con alto flujo peatonal y vehicular, y el sector 2 que es menos concurrido debido al uso de suelo, que es más residencial. Esto de acá nos va a permitir definir los accesos para los diferentes usuarios. Los accesos hacia las viviendas, áreas comerciales y estacionamientos se ubican por la avenida Defensores del Morro, mientras que por la parte posterior se han dispuesto accesos peatonales y vehiculares, pero son exclusivos para los residentes. De esta manera evitamos congestionar la vía principal, avenida Defensores del Morro. La composición volumétrica nace de la continuidad de la trama urbana ortogonal y se ha considerado ciertos ejes del entorno, y de esta manera el volumen se ha dividido en dos partes. Tenemos un volumen frontal que acogería el zócalo comercial y tiene mayor exposición al comercio, y en los niveles superiores tendríamos el paquete de viviendas y áreas comunes. En el volumen posterior tiene un uso más privado, que contemplaría también áreas comunes, un bloque de viviendas y más áreas comunes en los niveles superiores. La configuración de pozos de luz y retiros, frontal, lateral y posterior, responden a la necesidad de garantizar ventilación, iluminación natural
y visuales interiores hacia el proyecto. Esto ha llegado a generar un patio central como eje organizador de la edificación. Si bien la altura máxima permitida es de 65 metros lineales, con apoyo de mi asesor se decidió reducir la altura en ciertas partes de los bloques. De esta manera vamos a respetar la escala de las viviendas unifamiliares y multifamiliares situadas en el sector 2. El volumen 1 tendrá mayor cantidad de niveles, mientras que el volumen 2 presentará un retranque en la parte posterior e incluirá dos alturas, lo cual nos permitirá ganar mayor área construible sin afectar el entorno. En cuanto a mis decisiones climáticas, el asoleamiento afecta principalmente a las caras noreste y noroeste, que reciben mayor luz solar. Las caras sureste y suroeste, en cambio, tienen menos incidencia directa, lo que facilita el control térmico de estas fachadas. Por otro lado, los vientos predominantes provienen del suroeste e ingresan naturalmente a través de los retiros laterales planteados en el proyecto, lo que mejora la ventilación cruzada en el interior de la edificación. La zonificación del programa arquitectónico responde a los niveles de privacidad y circulación interna. En el primer nivel ubicamos el zócalo comercial y las áreas comunes. Sobre este empezamos a colocar el bloque de viviendas, que debe ser compacto y flexible. Y por último, en los niveles superiores colocaremos lo que vienen a ser las áreas comunes. En el volumen 1 se plantea una circulación vertical que recorre tanto comercio como residencia. Y en el volumen 2 se incorporan dos circulaciones que atienden a este bloque posterior en forma de U. Nuestro proyecto se ubica en Chorrillos, Lima, Perú, en un terreno de 4.750 metros cuadrados. Tenemos dos frentes principales, uno en la parte posterior y otro en la parte frontal. En la parte posterior tenemos la avenida Defensores del Morro y en la parte posterior tenemos la calle Carlos Melet. El terreno es compatible con comercio zonal y también residencia de densidad alta. Debido a la sección vial, nos permite tener una altura máxima de hasta 65 metros lineales. Tenemos un retiro frontal de 5 metros según los parámetros urbanísticos. En cuanto a estacionamientos, debemos respetar también el certificado de parámetros urbanísticos, donde nos menciona que debemos considerar un estacionamiento cada 1.5 unidades de vivienda, y también debemos considerar un estacionamiento cada 50 metros cuadrados de área comercial construida. Nuestro entorno inmediato presenta edificaciones entre 2 a 8 pisos de altura. También tenemos centros importantes como Plaza Vea, el Galaxy Plaza, un complejo deportivo y el Parque Santadeo. Finalmente, nuestro proyecto tiene un área ocupada de aproximadamente 2.150 metros cuadrados y un área techada de casi 44.750 metros cuadrados, respetando un área libre de más del 50%, que es lo que nos permite el proyecto. En este plano observamos claramente los ingresos y la composición del proyecto. Por el frontis, a la avenida Defensores del Morro, contamos con 4 accesos, 2 peatonales exclusivos para el área comercial, 1 peatonal para el área residencial y un ingreso vehicular dirigido al estacionamiento del área comercial. Por la parte posterior tenemos 2 ingresos, uno de ellos es vehicular y otro peatonal, pero corresponden netamente a la residencia. El diseño del proyecto sigue la trama urbana ortogonal existente, integrándose así con el entorno inmediato. En la parte inferior del terreno dejamos un área libre reservada para una futura segunda etapa contemplada en el proyecto. Finalmente, en este plano podemos apreciar claramente la propuesta de alturas del edificio, que viene a ser coherente con la escala urbana predominante que tenemos en el distrito. El proyecto contempla 4 niveles de plataformas.
La plataforma más baja se ubica a menos 11,75 metros respecto al nivel cero, mientras que el relleno en la parte posterior del proyecto es necesario y alcanza una altura de más 65 sobre el nivel cero. Cabe mencionar que, aunque se consideró la pendiente natural del terreno, esta no llega a ser determinante o significativa para el diseño general del proyecto. La volumetría está compuesta por dos bloques, uno frontal rectangular con dos niveles comerciales en la base y en los niveles superiores tiene vivienda. También tenemos otro bloque en forma de U en el área posterior que incluye áreas comunes y coworking en los primeros niveles, seguidas de vivienda y finalmente rematando en áreas comunes. Los accesos peatonales y vehiculares están claramente separados, comercio al frente y residencia en la parte posterior, aunque también contamos con un ingreso peatonal netamente para residencia en la fachada principal. En esta lámina vamos a exponer la estrategia verde del conjunto, basada en especies nativas de bajo consumo hídrico y jardines filtrantes para manejo pluvial. Se ha priorizado la generación de espacios de encuentro y microclimas internos. Además, se distribuyen áreas verdes en los retiros laterales y posteriores, así como un patio central como articulador del espacio público interior. Este planteamiento no solo cumple con el 50% del área exigida, sino que también aporta al bienestar físico y psicológico de los residentes dentro del complejo. El proyecto cuenta con 3 sótanos. El primero de ellos combina estacionamientos comerciales y de residencia, mientras que los 3 últimos son netamente para residencia. En estos niveles encontramos depósitos, espacios técnicos para las instalaciones eléctricas, sanitarias y de seguridad. También contamos con 3 núcleos verticales que nos conectan eficientemente con el resto del proyecto. El primer bloque presenta 4 accesos principales, 2 comerciales peatonales, uno residencial peatonal y uno vehicular comercial, además de 2 circulaciones verticales independientes, las cuales albergan únicamente áreas comerciales y administrativas. El segundo bloque cuenta con áreas alquilables como las áreas coworking, y también cuenta con áreas comunes residenciales, que en este caso vendrían a ser área de descanso, kitchenette, comedor y sala de juegos. Además, tenemos 2 circulaciones verticales y 2 accesos posteriores exclusivos para residentes, tanto peatonal como vehicularmente. Finalmente, el proyecto incorpora 3 patios principales, uno comercial, otro residencial y otro en el ingreso residencial. En la segunda planta, el bloque frontal mantiene áreas comerciales y administrativas vinculadas a la vivienda, mientras que en el bloque posterior en U ya empezamos a introducir los módulos de vivienda. A partir del tercer nivel, en ambos bloques tenemos y afrontamos únicamente módulos de vivienda. A partir de la sexta planta, en el bloque posterior tenemos un pequeño retranque estratégico que nos permite extender el proyecto verticalmente y de esta manera podemos obtener más niveles de vivienda. En estas plantas superiores continúa la repetición sistemática de los módulos de vivienda. En el último nivel del bloque posterior en U aparecen nuevamente áreas comunes destinadas a residentes. Y bueno, finalmente también podemos observar la planta de techos, donde el bloque posterior alcanza una altura máxima de 42 metros casi. En esta última sección observamos cómo se distribuyen las áreas comunes en el nivel superior del bloque frontal. Finalmente, la planta de techos nos indica que la altura máxima del proyecto alcanza los 67,25 metros, correspondientes a la caja de ascensores. El corte A muestra niveles comerciales más altos que los residenciales y los estacionamientos de los usuarios. También revela el retranque y escalonamiento de volúmenes para optimizar la altura urbana y maximizar las unidades de vivienda. Las fachadas se resuelven con muros de concreto visto, aprovechando el patrón de las tablas de madera en el encofrado. De esta manera combinamos también paneles de alucobond que aportan ligereza y contraste con la materialidad. Esta mezcla de materiales refuerzan la identidad contemporánea del proyecto y resaltan los volúmenes principales. En el primer nivel
El bulevar comercial se extiende bajo un pavimento de adoquines cerámicos. Estos nos conducen a los locales que se encuentran revestidos con porcelanato de estilo cerámico pulido. Eh, a un lado, la recepción de la vivienda recibe un cálido suelo de SPC de madera, mientras que entre los ejes 4 y 5 podemos encontrar una junta de dilatación. Al fondo, los patios comercial y residencial se abren como plazas internas que están equipadas con mobiliario de permanencia, y esto invita a que las personas tengan un lugar de encuentro y de descanso. El primer sótano cuenta con un suelo semiporoso, lo cual garantiza resistencia y un buen drenaje. Esto de acá se distribuye en las 41 plazas de estacionamiento. Además, se debe recalcar que los espacios residuales fueron aprovechados para poder construir depósitos, y de esta manera no sacrificamos la circulación ni la funcionalidad del conjunto residencial. En el segundo nivel, el bloque se divide en dos áreas claramente diferenciadas. Por un lado tenemos la zona residencial con su propio núcleo de circulación vertical, y por otro tenemos el área comercial vinculada a un núcleo independiente. Al ascender nosotros al tercer nivel, la circulación comercial ya desaparece, la circulación vertical de comercio ya desaparece. De esta manera solamente queda el flujo de residentes. El pavimento de estos espacios se mantiene con acabado de porcelanato de 60 por 60, mientras que las habitaciones de las unidades de vivienda se revisten con piso laminado SPC que viene en formato de 20 por 1,20 m. Esto garantiza la continuidad y el confort en todo el recorrido del proyecto. En el último nivel del bloque frontal se disponen las áreas comunes. Estas son definidas por muros de concreto visto y también por perfilería metálica. En este nivel se ubican los servicios higiénicos, sala de usos múltiples, lavandería, kitchenette, zona de parrillas y terraza residencial. En este nivel también podemos ver cómo el último volumen se llega a retranquear hasta 2,5 metros, que es lo mínimo que nos pide la normativa. En la azotea, los ductos cuentan con cobertores y extractores eólicos. También contamos con una pérgola elaborada de carpintería metálica con listones de madera, lo cual recubre las áreas comunes que no están techadas. Por otro lado, la caja de ascensores remata con una baranda metálica normada, y además se puede acceder a este espacio a través de una escalera de gato. Estos techos también cuentan con sumidero y pendientes que nos van a ayudar a facilitar el drenaje pluvial. Este corte revela un diálogo de dos espacios. El comercio se abre con 2,45 metros de altura, es decir, que tiene una altura útil de 2,45 metros, mientras que vivienda tiene 2,15 metros como altura útil. Combinamos madera y parasoles en las fachadas, y en las áreas comerciales presentamos falso techo, lo cual nos permite ocultar todas las instalaciones sanitarias o eléctricas que puedan pasar por estos espacios. Desde el tercer hasta el penúltimo piso tenemos, o corresponde a lo que vendría a ser el bloque residencial. Y finalmente en el último nivel concretamos ya con áreas comunes, y aparte también con jardineras de muros bajos. El zócalo comercial está enchapado de madera, mientras que sobre él todas las viviendas presentan parasoles de madera con marcos metálicos de color negro, los cuales nos permiten controlar el ingreso de luz y también la ventilación hacia las viviendas. Si nosotros miramos el proyecto en la fachada principal, a la mano izquierda tendremos un retiro de casi 4 metros que nos dará un respiro sobre la edificación vecina. Sobre la mano derecha, nosotros hemos contemplado únicamente una junta de dilatación que nos separa de esta otra edificación.
y nuestro ingreso principal hacia la residencia se llega a través de una doble altura que se encuentra enmarcada en la fachada. Al adelantarnos en el área comercial, la planta revela el comienzo del enchape del piso, donde el cemento pulido en losas de 1,20 por 60 continúa hasta el zócalo revestido con perfilería metálica. En el corte podemos apreciar la altura útil de 2,40 m, reservando a 60 centímetros para la integración de los equipos y luminarias correspondientes a las diferentes especialidades. Finalmente, la elevación y la vista 3D muestran cómo estos materiales articulan y dejan un espacio limpio y funcional, listo para recibir ya a toda actividad comercial. El piso SPC dentro de las unidades de vivienda se presenta en todas las áreas comunes, como lo que vendría a ser de la vivienda, que vendría a ser la cocina, la sala comedor y el baño. Por otro lado, el dormitorio tiene un acabado diferente. Ahora, cada una de estas unidades tiene un balcón con un parasol de madera, lo cual nos permite controlar la ventilación y la iluminación de manera directa, ¿no? El baño está revestido con cerámica de 30 por 30 y se considera este espacio de acá como un espacio monoambiente, ya que solamente ventila e ilumina por un solo lado. Todos los ambientes de vivienda tienen una altura útil de 2,15 centímetros de altura. En esta lámina exploraremos el córtex Cantillón, que atraviesa desde el sótano hasta los niveles superiores, ¿no? En donde vamos a tener estacionamientos, área comercial, vivienda y áreas comunes. A la mano derecha nosotros podemos ver un modelo 3D con los cortes, y estos de acá nos permiten identificar cada elemento del corte de Cantillón. La losa de entrepiso tiene 20 centímetros de espesor. La viga principal es de hormigón y es de 0,40 por 0,80 de peralte. El área comercial presenta un falso cielo que los niveles de vivienda carecen. Y finalmente también presenciamos jardineras que se pueden apreciar en el frontis del bloque rectangular, y de esta manera aportamos área verde y suavidad en el corte. En esta lámina podremos ver tres ambientes. Uno de ellos es el baño, otro el kitchenette y por último las escaleras de emergencia. El baño se encuentra revestido con porcelanatos de 30 por 30 y también cuentan con una ventana alta de 1,65 metros de altura sobre el nivel de la base. Esto nos permite iluminar y ventilar el baño. El kitchenette. El kitchenette está equipado con mobiliario bajo y con mobiliario alto. El mobiliario bajo cuenta con una altura máxima de 90 centímetros. Después tenemos un pequeño receso libre de cualquier tipo de equipamiento de 50 centímetros. Y finalmente tenemos el mobiliario alto, que cuenta con 60 centímetros. Por último tenemos a las escaleras de emergencia con vestíbulo previo. Estas escaleras de emergencia cuentan con puertas contra incendio, además también de ductos de inyección y extracción de aire. Además de esto de acá, hemos agregado un cuarto de montantes por donde van a pasar las montantes de agua fría, las montantes de desagüe y las montantes de eléctricas. Al lado derecha de la lámina van a poder visualizar los modelos de puertas y ventanas existentes en el proyecto. En esta lámina se presentan tres detalles esenciales. Uno de ellos es la junta sísmica, la losa y la vía principal. El corte muestra una losa aligerada de 20 centímetros de espesor y una viga de concreto de 75 centímetros de peralte. Además, en la parte inferior podemos ver varios 3Ds que van a ilustrar la interacción volumétrica entre estos elementos estructurales. En esta lámina vamos a culminar el recorrido presentando el cuadro de acabados, donde hemos sintetizado todos los materiales y revestimientos empleados a lo largo del proyecto. En esta lámina se presenta la planta estructural con la disposición de vigas, la dirección de las losas aligeradas, la ubicación de las columnas y los núcleos de ascensores. Estas son zonas estructurales fundamentales para la estabilidad del edificio. A continuación veremos algunos detalles estructurales.
Uno de ellos viene a ser la sección de la columna. Por otro lado, también tenemos el detalle del encuentro de losas y finalmente también tenemos un detalle de junta sísmica. Cabe resaltar que en Chorrillos nos encontramos en una zona sísmica A2. El subsuelo combina arenas y limos hasta una profundidad de 10 metros. Para garantizar la seguridad y estabilidad de la edificación se ha diseñado un sistema de losas macizas enlazadas con zapatas amarradas mediante vigas de cimentación. A la derecha de la lámina aparecen los detalles de sección de columnas y vigas de cimentación, junto con los detalles constructivos de las vigas, la losa de cimentación y zapatas. La alimentación parte de la red eléctrica pública y desciende por la montante hasta la subestación eléctrica del edificio, donde acá un grupo electrógeno queda también conectado como respaldo. Desde ahí, la energía se eleva a un cuarto de tableros para distribuirse al tablero general y al banco de medidores. A continuación, cada línea sale hacia los tableros de distribución independientemente y estos alimentan de forma separada los locales comerciales como las viviendas, garantizando circuitos eléctricos aislados y con un control centralizado del consumo. El agua ingresa a nuestro proyecto desde la red pública, pasando primero por un medidor general y desciende al cuarto de bombas, donde se encamina a llenar dos cisternas. Una de ellas es la cisterna de uso diario y otra dedicada al sistema contra incendios. A continuación, el agua se impulsa mediante las bombas de presión constante. Seguidamente, tras pasar por los medidores independientes de cada local comercial y unidad de vivienda, se distribuyen los ramales de agua de manera separada a cada unidad de consumo, garantizando un suministro fiable con presión adecuada. La vivienda colectiva dispone de dos tipos de escaleras protegidas. Cuenta con 3 núcleos verticales, con vestíbulos previos y ventilación mecánica, que responden netamente a las necesidades de la residencia, mientras que contamos con una escalera tipo B4 cerrada para las áreas comerciales. Esta escalera se utiliza en caso de que la altura de la edificación no sea mayor a los 15 metros. Por otro lado, todas las rutas de evacuación han sido pensadas para no superar los 45 metros lineales. Al interior del proyecto, estas rutas nos llevan a 5 diferentes áreas que son zonas seguras en caso de sismo. Por otro lado, las escaleras de emergencia también cuentan con bocas de manguera y compases de manguera para facilitar el combate ante un incendio.